Bueno, una vez más, Miguel Calzada León y amigos, qué oportunidad tengo de compartir con personas que la vida me ha dado la oportunidad de tener en mi entorno en diferentes niveles de, no de edad, sino de acceso y comunicación. Pero con respeto y admiración, decir el doctor Juan Valle Pichardo, hay que quitarse el sombrero. Y yo tengo el gusto y el honor de poder decir que soy un amigo, familia chiquito. Juan, qué honor, qué gusto tenerte conmigo. Para mí es una bendición estar aquí contigo, compartiendo. Vamos a compartir recuerdos, vamos a compartir sueños, muchos de ellos ya realizados, y vamos a compartir tantas cosas que tú y yo conocemos desde la infancia, que el que no sabe lo que es esta relación se va a sorprender. Mira, Juan, yo la verdad que tengo anécdotas muy lindas de la casa de don Oscar y doña Francia en la Pedro Enrique Ureña, porque nosotros vivíamos detrás del centro médico. Ustedes estaban estudiando fuera, a veces aquí, pero tenían una relación de una u otra manera con gente que para mí son cercanos familia, compañerito de colegio Carol Morgan, Ernesto Arótegui, hermano de Richard, mi cuñado. Pero lo que te quiero decir, tenemos tantas cosas bonitas, pero yo quiero aprovechar, porque decir doctor Juan Valle es un prestigio y un honor país, ganado en familia, porque tanto Iván como tus hijos, o sea, hay un relevo oftalmólogo de prestigio. Pero yo quiero conocer al amigo más mayor que yo, para no decir más viejo. ¿Cómo era Juan, chiquito, muchacho, casa, inicio, hermano? Siempre en la parte de los hermanos hay una diferencia de un celo, pero de repente ya crecimos y estamos juntos. ¿Cómo era Juan? Mira, Miguel, nosotros disfrutamos, tú y yo, de una niñez hermosa. Una niñez marcada por momentos históricos en la República Dominicana trascendentales, porque vivimos el final de la era de Trujillo, porque estaba en mi casa cuando la CIN vino buscando a los que lo mataron y nos escondieron a todos en el baño de mi papá y mi mamá. Y todo el vecindario participó, incluyendo el vecino de atrás, don Modesto Díaz, hermano de Juan Tomás Díaz. Allí estaba la casa de Antonio de la Maza, allí estaba la casa de los que participaron en la muerte de Trujillo. Más lo que hoy día es el Teatro Nacional, en esa época era la casa de Angelita Trujillo, que se convierte después de la muerte de Trujillo, por donación de don Henry Cabral, en el colegio Carol Morgan, donde yo estudié. O sea que yo pasaba, llegaba a la esquina, tú también, y cruzaba la calle. El maroteo era en familia, en el barrio. Y era un barrio que todo el mundo se conocía, porque estaban los Pitaluga, todos los hermanos Pitaluga, Amadita. Pero entonces en la Máximo Gómez también vivía la mamá que hoy APEC, la madre de Trujillo. Exacto. Todo eso eran... Poco conocido, de esa casa de doña Julia salió el disparo que mató el primer marín de la gesta y de la invasión de la República Dominicana. Y venían caminando las tropas ese 28 de abril, me recuerdo perfectamente. Y mi padre me dice, háganlo a recibir, que ustedes hablan inglés, canten el himno de los Marines, from the halls of Moctezuma. Y cuando salimos, los tipos se viran y nos ratrillan las ametralladoras. ¿Y qué edad tú tenías, Juan, ahí? Exactamente 10 años. Yo nací en el 55 y fue en el 65. Más la embajada americana quedaba a una cuadra y la casa de quien era uno de los triunviros, Manuel Enrique Tavares, estaba justo en la esquina de la Máximo Gómez. En la Pedro Enrique Ureña. En la México y Pedro Enrique Ureña, daba los dos. Ahí estaba la casa en la Capitán General Marchena de Abel González. Sí. Vivían Salvador Ortiz, que era el único CPA, contable de la República Dominicana, contable autorizado. Juan, ¿ustedes son cuántos hermanos? Éramos 4, se nos murió la única hembra. Un accidente tonto. Yo sé, yo recuerdo y está... Ay, sí. Ese es un abrazo celestial permanente. Pero ustedes, tú eras el mayor.
No, Oscar Pachey. Pachey era el mayor. Pachey era el mayor, tenía el nombre de mi padre. Y mi hermano. Pero Pachey no fue Mi oftalmólogo. hermano sufrió una serie de accidentes, incluyendo uno en el ojo, que casi lo deja ciego. Y esa experiencia a él le traumatizó. Ya para cuando él tenía 10 años de edad, ya él tenía como 5 operaciones. No me digas. ¿Y eso te esforzó, te llevó, No, o eran los genes pero familiares a por él tu lo padre? alejó de la mística, Del día a día. de la medicina, ¿no? La medicina es... Pero Pachey fue pitcher. Sí. ¿Y tú catcher? Y yo éramos... Tú ves que yo hice Batman y Robin. ¿Ustedes Sí, tenían señor. Batman o Batman? Ya. Había algo. Pachey tenía una recta, que Dios lo bendiga. No tiró una curva ni que lo mataran. Que todo iba bien mientras éramos chiquitos, pero cuando tú ibas donde esos lebreles de Jaina y tú le pasabas esa recta, era para afuera que iba seguro. Era línea, ellos sabían. Tira recta. Blanquito, tírame eso, ven. Pero ustedes, entonces, los tres estudiaron en... Iván también, estudió en Carol Morgan. Sí. Yo le llevo 5 años a Iván. Sí. Él era el Benjamín de la casa, le llamábamos. Y somos los que más nos parecemos. Iván es contemporáneo de Mario Matiz. Era más o menos en la misma edad. Mejor amigo también. Sí, porque Mario me llevaba un año, pero estábamos en el barrio. Ajá. Consumíamos leche suiza. Obligado. Si nos ponemos la de Mario García, aquí no acaban las anécdotas. No, pero es que, oye, qué personaje tan lindo, tan bello. Mira una cosa, y Juan Valle, los genes de medicina y la inclinación, me imagino que en el ambiente familiar, tu padre. En mi familia de Santiago, mi abuelo, que se llama Juan Francisco Valle Espaillat, es de la columna Espaillat. Okay. Me dice, ¿dónde viene la influencia médico? El apellido Espaillat tiene que tener no menos de 120 médicos. No menos. Eso en los genes directos. Luisito en plástica, Arnaldo Espaillat Cabral en oftalmología, tenemos Espaillat en la Romana, Espaillat en Santiago. Todas las áreas. El primer oftalmólogo de la historia de la República Dominicana era el tío de don Alejandro Grullón, Arturo Grullón Espaillat. El primer médico oculista de la República Dominicana, entrenado en París. Y tú, imagínate, envuelto en ese día a día. Mi abuelo no era médico, pero tenía una de las 2 farmacias de Santiago. La otra era la de los Monteros. O sea, que tú estabas en medio de recetas y de recomendaciones. Y mi papá era un estudioso de la medicina. Todavía a los 80 años tú lo veías estudiando y leyendo sus libros de actualizándose medicina. Con relación a cómo iba caminando el mundo. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cómo era Juan, muchacho? Olvídate de Carol Morgan. Vámonos para atrás. Yo como que a ti no te veo maroteando. Yo a ti como que no te veo brillando en el colegio. ¿Tú brillaste en el colegio? No, pero es que eso era mortal. El que fallaba en mi casa con las notas o con el colegio. O sea, no brillaste. No, pero es que la consecuencia no había que esperarla. El lema en mi caso, tú haces o yo te hago. Era fácil. Pero tú tenías amiguitos que hey. Óyeme, a lo que no quisieron estudiar medicina, si sacaban una C, que es una nota de 70, ya tenía que llegar del colegio a copiar enciclopedia y no podía salir ahí ni a tirar piedra, ni a jugar pelota, ni a hacer nada. Eso era... O la maceta. ¿Y quién era la fuerte de la casa? ¿Tu padre o tu madre? Oscar Valle, el Führer. El Führer. Y doña Francia era... Lo más amoroso, lo más dadivoso, lo más encantador. Era una persona le buscaba que la vuelta como el bajadero. Ay, Oscar, por Dios. Debilidad de momento, porque tú sabes que en las edades, aunque tú dices, tú le llevabas 5 años a Iván, hay un momento de distancia. Siempre fueron... No, yo era el protector de Iván y yo era el modelo a seguir de Iván. Iván me admiraba y siempre emuló todo lo que yo hacía. Tú eras era una relación que donde quiera que yo iba, cuando Iván era niño, que estaba en primer curso, él se me metía en el 4º curso y se me sentaba al lado. Porque yo era para él como su hermano. La sombrilla. Pero yo lo protegía también, yo era su protector. Y él, siempre el más chiquito va como consiguiendo cosas que no consiguieron los hermanos mayores. El chiquito era todo, el Benjamín
era el privilegiado, porque es el último esfuerzo. Y Pache entonces cogió... Pache cogió la mayor cantidad de cajetas. Cerrando el A círculo él le familiar. tocaron los castigos, las pelas, a él le tocaron los... porque es que... O sea, entonces yo veía la situación y decía, pero obviamente... por ahí no es, por ahí no es. Sí. Mira una cosa, dime, así como de familia de Santiago, ¿siempre fue aquí la capital o visita familiar? Bueno, Era una familia, ustedes son muchísimos, sí, multiplicados, no, porque es que... son 3.500 por el lado de los Sí, Pichardos. pero lo que pasa es que al ser tantos varones, el apellido es fuerte y firme. Señor. Y entonces lo relevo. Sí, numéricamente, la familia Valle en Santiago, que eran la era de los apellidos, de lo que yo llamo la aristocracia del Cibao. Eran marcas. Eran la aristocracia de campo Sí, del Cibao. Y todos estábamos a una o dos generaciones del campo. Gente que le gustaba sembrar, le gustaban los caballos, le gustaban los animales, las flores, le gustaba la naturaleza, ¿no? Pero todos, casi sin excepción. Mi abuelo tenía una casa en San José de las Matas. Tú llegabas al Cristo, te presignabas en San José de las Matas. La primera casa, Kellner, la familia Kellner, de los tabacos, ¿no? Sí, de don Henry. La segunda casa, te vas a sorprender, los Aróstegui. No me digas, del tío tercera, don Modesto era. Don Juan Aróstegui y familia. Tío de Richard y Ernesto. Exacto. Tío abuelo. El abuelo de ellos. Ok. Era mi abuelo. Y la tercera era la de mi abuelo. Entonces, a la derecha, un poquito más adelantado, en unos samanes que precisamente los sembró el don Manuel Tavares, dueño del Gallo, estaba la casa de don Manuel, que se casa con una Valle, doña Rosa Valle. Doña Rosa tiene 2 hijas, Rositica y Julia. Y yo, cuando la visitaba, ella me llevaba del brazo, me enseñaba la casita de muñeca en el patio, los árboles, una mesa de capá que tú tratabas de levantarla. Que no tenía. Y no podía, era de capá. Las fotografías del caudal de los ríos que había en aquella época de gloria. El frío que había en San José de las Matas. ¿Y era muy rutina reunión familiar o era...? No, la reunión familiar en mi casa era todos los sábados seguro. Había una comida... Oh, y mi mamá se encantaba. Entre más hijos, nietos, entre más gente venía. Y cuando iban al interior, ustedes iban... Bueno, Jarabacoa, yo recuerdo la casa de ustedes en la Avenida de la Confluencia, pero ya ustedes tenían una trayectoria. Sí. Tú eres... Yo nací, a los 9 meses me llevaron. Hoy hablé con un amigo en común y digo yo, dime algo de Juan, porque tengo un podcast y quiero hablar de anécdotas. Y me dice, él debe estar en la directiva de los rallies de cero, el primer rally que se hizo en Jarabacoa. Ya sacaron un video del año 70 y efectivamente me lo sacó Marquito Viso. Tú estabas ahí. Yo tengo el video, con mucho cabello. Bueno, porque exacto, había su tema. La fisionomía cambia. Qué bueno. Pero pues, yo soy un amante de los caballos. Y las experiencias que yo te puedo contar de esos rallies, de las familias, porque eran un grupito de apenas 50 familias que iban a Jarabacoa. Eso era así. Y pasábamos el verano, desde que cerraban las clases hasta que empezaban en agosto. Ese era el escape familiar. Y sí, lindo, porque sabemos de pesca, de cacería, de caballos. Y en el interín, nota buena, primaria también, fuera de Carol Morgan. ¿Dónde tú estudiaste? Estaba hablando con un nerd, como lo llaman ahora. Yo era valedictorian, yo di el discurso con la mejor nota del Carol Morgan. Y entonces, antes de Carol Morgan, ¿dónde tú estudiaste? No. Siempre Carol Morgan. Yo estuve en el Carol Morgan, en el Parque Eugenio María de Hostos, por allá abajo, lo que hoy es la escuela de Estados Unidos. Ahí fue que nació Carol Morgan. Ahí nació el Carol Morgan. Y la gente no desconoce esta parte de la historia. Resulta que el doctor Barney Morgan, médico internista, por el apellido Morgan, está casado con una señora que es maestra, Carol Morgan. Barney Morgan lo trae Trujillo y crea lo que hoy día es el Hospital Aybar o Secanot. Okay. Pero en esa época eso era para los pobres, porque Trujillo quería que los pobres recibieran la atención igual que los ricos. Y la práctica privada de ese grupo de norteamericanos, que no era nada más él, se daba en lo que era el Hospital Internacional, donde llevaron a Pedro Livio Cedeño, donde llevaron a Inver, sí. Y entonces, esos americanos todos tenían hijos e hijas, y le pidieron a Carol que le diera la educación primaria. Los
que sabían inglés o de alguna, y la embajada americana entendían que ellos también querían que sus hijos se educaran en inglés. Pero no el inglés como tú lo aprendes por escrito, sino también la cultura. La fluidez total. La cultura, la fluidez, la fonética y la cultura de lo que es un colegio americano. O sea, que tú tienes que ver con el inicio de lo que fue. Yo conocí a Carol Morgan. ¿Y cómo era? Una señora rubia, delgada, era un nivel educativo muy alto, ¿no? No conocido acá. Pero entonces tú empezaste en primer curso de primaria. Me pusieron en preprimaria y yo me di una regada porque ¿Ahí era Carol o ya era Carol Morgan? Ya era Carol Morgan. Y preprimaria, que nursery, me pusieron allí y yo me regué porque era muy bruto. El muchachito de que a dormir, una alfombrita y uno que estaba tiguereando hacia rato. Entonces me mudaron. Como los gatos angora, le daban vuelta a la alfombra. Me mudaron a los 5 años, me pasaron al kinder. A los 4 años me mudaron al kinder y a los 5 años yo estaba en primero. Que eso hoy en día está prohibido. Entonces yo la vida entera, los dos más jóvenes de mi curso era uno, Ernesto Aróstegui, que empezaba con la A, su apellido, y Juan Valle. Yo soy más joven que Ernesto, y Valle, ¿sabes? Cuando te llamaban la lista en la mañana, Ernesto Aróstegui presente, Juan Valle presente. Y toda la vida hasta que nos graduamos él y yo. Juntos. Sí. Pero tú, ¿y cuáles eran los demás tercios del grupo así de tu promoción? Pano, Chía, teníamos a Alberto Larcada, que era de la familia Larcada. ¿Y se juntan, se mantienen en comunicación? Julia Tavares, Clary Tavares. Y en esa época, Juan, hacían retiro, porque la mía me tocó con el padre Chuco, que no íbamos a la cueva de Pomier. Ustedes, pero un Carol Morgan, yo siempre pensé que era como más cerradito. Pero más que la generación mía le tocó todas las mudanzas. Nos tocó del Eugenio María de Hostos, la Máximo Gómez, luego se dona la propiedad que está en la Núñez de Cáceres. Entonces se fueron mudando todos los... Y siempre que había una mudanza, había una cantidad de trauma. Porque habían amigos muy cercanos que te lo ponían en otra aula, o que te lo separaban, o que los papás, por la situación de la guerra y lo que pasa, los llevaban. Cuando te lo pusieron ahí, que hoy el teatro, la casa de Angelita, te queda yo. Ahí jugábamos, terminaba la clase. ¿Y a qué hora tú le llegabas? ¿Temprano? No, porque el que vive cerca del colegio siempre llega No, es que tú no entiendes las reglas. En tu casa eso no era negociable. ¿Y era con lonchera y mochila? No. No había que tener mucho, tú llegabas a tu casa a las 2 y comías. Sí, pero tú la tenías pechuguita. Pero entonces, y a eso era, ya tú estabas en ese momento, eso era primaria, no secundaria. Llegué a la casa de Angelita, Yo no me acuerdo en el cuarto curso. Yo recuerdo la casa que el Carol Morgan, pero como carajito todavía yo no entraba ahí. Yo estaba muy chiquito, pero me acuerdo de todo. Yo me acuerdo cuando nos entregaron la casa de Angelita, que había sido saqueada por los paleros, y aquello eran unos baños de mármol de Ferrara. De verdad. Una cristalería. Se habían robado los mangos de las bañeras, eran de oro puro. Los puños puños de la bañera. Y era una decoración rococó, sí. Era una decoración. Porque yo sí recuerdo que frente a tu casa, bueno, tú estabas un poquito más pegado en la Pedro Ricoreña, pero había una casa pequeña que era la Embajada de Brasil, en la esquina Máximo Gómez con Pedro Ricoreña. Que ahí mami empujó a don Yuyo de Alessandro en la piscina en una fiesta con un smoking, se le encogió como eso fue una época, yo recuerdo que la fiesta hasta ahí llegó. Mira una cosa, Juan, y entonces la infancia, ¿cómo era tu infancia? Bueno, lo que pasa es que los vecindarios en Gascue en esa época, todos se conocían, los padres uno a otro se conocían. Don Gavito Ferrer bebía. Gavito era el que nos llevaba a enseñarnos a esquiar, por ejemplo. Nos llevaba a él y nos enseñó a usar go-kart y nos enseñó a usar avioncitos a control remoto. O sea, que era una comunicación permanente, todo el mundo conocido. Don Alejandro Martínez, papá de Alejandro y tío de Jaime Martínez, fue el que construyó la casa de mi papá, pero estudió con mi papá en Columbia, en New York. Y me acuerdo de ir a la casa de él y nos sacaban, él le fumaba la pipa y había un olor a tabaco mentolado. Que era un olor muy chulo, muy ápero. Y era la casa de, óyeme, Salvador Pitaluga, Amadita Pitaluga, Isa Pitaluga, y estaban todos alineados. Ese era el vecindario. Y había. Y atrás estaban los Hernández. Y tío Guarionel López vivía un chisma para arriba, claro, por atrás de lo que es cerca de Unive. Por lo de casa de Eduardo Ritt.
Exactamente. Esa curva que hay exactamente. ahí era la casa de Eduardo Ríos, don Marionel López, los Mella, los Peñavalle. La casa de Peñavalle, que hoy día es UNIBE, era la casa de Manuel Arturo Peñavalle. O sea que tú, oye, ¿qué te cuento? tú disfrutaste. Tú te vas a gozar esta. La gente no sabe que el apellido Peñavalle, que no tiene nada que ver con el mío, y se escribe igualito, es una señora que se llama Juana Valle, cubana, que llega a finales del siglo XIX y se establece y compra, porque era adinerada, una propiedad en el norte de la ciudad de Santo Domingo. Y esa propiedad, hoy día, esa finca se llama Villa Juana. Por ella. Eso es por ella. Ella conoce a Manuel Peña, un hacendado, y tienen esta finca, y el hijo se llama Manuel Arturo Peña Valle. Pero Juana Valle es la que motiva la famosa canción Juana la Cubana. No relajes. Entonces hay cosas, y bueno, hay un matrimonio que los une. Era una casa que nosotros decimos la casa de las brujas, porque era oscura, negra, tenía unos pisos de esos de cuadrado tipo victoriano, ¿no? Y tú llegabas y eso estaba abandonado, y hasta murciélago había, y no entraba ahí asustado frente a la Policía Nacional, pero hoy día todo eso está remozado. Pero, sí. Todos esos solares, la mitad estaban vacíos en esa época. Mira, ¿y cómo era Juan Valle, muchacho? ¿Enamorado? Yo era ¿Tú hacías maldad? Yo era deportista, pero yo era muy deportista. Yo era muy... Porque era catcher, pero ¿qué más deporte tú hacías? Porque a mí lo que me gustaba, a mí me gustan todos los deportes. Yo jugué el baloncesto, me encantaba boxear, yo me quedaba... No te relaciono con eso. Ay, yo boxeaba casi todos los días, no barajaba un pleito. Que no y me dieron, no es que no, pero yo di también. O sea que tú tienes tu ranking. Tú tienes un ranking. Sabes que el boxeador no es invicto, ¿qué queda? Porque el doctor Hoffi, ¿tú te acuerdas que el jardinero de él era un luchador? Marco Carrera, sí. Yo iba, el doctor Hoffi tenía... Y cuando tú veías a ese hombre y te empezaba a hablar de Mazámbula y de Jack Veneno. Sí, él era... Yo fui con él. No sé de qué te agarraba en lo que él te enderezaba la fractura. Mira una cosa, y la época así, tú con tu papá. Bueno, por cierto, antes de salir Simón Hoffi, yo me rompí los huesos 3 veces, mi juventud. Él era que dibujaba su Yo tuve 3 ortopedistas distintos. Me rompí la clavícula, pues me dejaron ¿Pero caer. en deporte? No, la clavícula me dejaron caer de una meseta, yo chiquito, y me atiende. ¿Que me dejaron caer? Sí, pues yo era de 1 año y medio. Y me subieron en la meseta de la cocina, y yo gateando me caí y me fracturé la clavícula. Me atiende el doctor Vincitori, que era, ¿te acuerdas? El italiano famoso, ¿no? Luego, montando caballo, figureando una yegua loba, porque era de una muchacha que a mí me gustaba. Yo salía a domar la yegua, entonces en una venía un carro de camino, la yegua se para en 2 patas, yo la doblo en el aire y me cae el animal en la pierna derecha, fractura de tibia y peroné, al nivel del maliolo. ¿Qué edad tú tenías ahí? Ahí como 16 años. Hasta ahí llegó la esquina. Me atiende Simón Hoffi. No, me atiende Juan Tomás Mejía. Me enyesan, a las 6 semanas salgo bien, todavía no me he ido a la universidad. Faltando un mes, eran 6 semanas, para yo irme aceptado en la escuela de medicina ya, de la Universidad de Duke. Eso no es cualquier tontería. El esfuerzo que tú tienes que hacer en college de Estados Unidos para entrar a la escuela de medicina, tú no te empiezas a imaginar. Aquí nada más hay 2 que han logrado eso, presente. Mi hijo Juan Francisco, Iván, que no está aquí, yo. Wow. Genéticamente en familia. El asunto es que me aceptan y echando una carrera de caballo con Wilfred Lara en Jarabacoa, en la finca de los Lara, metido por Buenavista. Él me dice que el caballo de él es más rápido que el mío. Y dice, oye, Wilfred, esa porquería es tan lenta, yo te voy a dar 6 cuerpos de ventaja. Yo tenía un caballo romanero blanco. Y Wilfred arrancó, y cuando arranca Plata, así se llamaba mi caballo, se le desliza la silla a la cintura. Pues ya la cincha le queda grande. Yo no iba a perder la carrera, a esa edad menos. Y sigo para allá, entonces empieza a irse de lado a la silla. Y yo le enderezo, sigo la carrera, ya estoy ganando, vuelve a irse, ya yo estoy delante, vuelve a ir, le enderezo otra vez. A la tercera, yo digo, ¿es para abajo que voy? Y de ellos, no, yo voy a hacer como los apaches, como los indios. Yo me voy a agarrar de la crin y voy a ir corriendo al lado de él.
Ay, ¿para qué fue eso? Cuando yo le puse el peso al cuello de ese caballo, con el peso mío, y ¡bum! Se fue de cabeza, una vuelta de canela completa. Y ahí me partió otra vez el mismo tobillo, en el mismo sitio. Y Pero entonces, quedó el talón para adelante y los dedos de los pies para atrás. yo Y me nunca llevan tuviera donde Simón Hoffman. que ya pintaba. Entonces la vida me permitió, y por eso es la anécdota, operarlo a los 3 de catarata. A Javier Citori, a Juan Tomás Mejía y a Hoffman. Y así me ha tocado muchísimo. Y Jofi, entonces me imagino que. No, acuérdate que yo una mano, tú ves así, yo una manota, una mano de él. No, que yo siempre me llamó la atención. Sí. Una vez yo fui con él al Eugenio María de Hostos y el jardinero era no sé qué toro que hijo de Yaveneno. Ajá. Y yo en el medio de la lucha y él le daba instrucciones, atácalo, Ajá. échale limón. Y yo, mira una cosa. La polémica. Sí, pero tú estabas. Mira, yo llegué a ir al parque con él. A ver pelea. Sí. Pero él era sheriff, él era el doctor Hoffman. Yo creí, veía aquella cosa y yo no lo podía creer. Era obviamente un teatro. Pero era un teatro, pero era sano. Pero animaban a uno. Era sano el Eugenio María de Hostos. Y oye una cosa, Jarabacoa. De chiquito, Jarabacoa te salió todos los veranos, desde que cerraban la clase, nos llevaban enteritos allá. La vez más temprano fue cuando la Revolución de Abril, que cerraron el Carol Morgan. La mayoría de la gente no sabe lo que pasó, pero era el primer día de clases, después del 24 de abril, estábamos en mayo ya, y el profesor mío, que de apellido era Slaughter, había sido sargento en la Segunda Guerra Mundial del ejército americano. Y él dije, mira, tengo que darle las instrucciones para protegerse en caso de que haya una balacera o una explosión. No esperen mi orden, ustedes se acuestan en el suelo. Héctor Báez se sentaba al lado de mí en ese curso. Ah, porque Héctor estaba también contigo. En ese momento, fue el último año de Héctor, después doña Susanita lo sacó. El segundo día de clase suena 2 tiros en la ventana de al lado del aula donde estábamos, disparando de la casa de doña Julia, de lo que hoy en día es APEC. De ahí nos dispararon. Éramos los gringos y eso era un bastión americano. El asunto es que nos acostamos al suelo, llamaron a los papás, véngase, todo el mundo para su casa. Último día de clase, entonces la clase terminaron en mayo y no se dio clase en abril. Y nos llevaron a Jarabacoa y ese verano, ¿sabe quién salíamos de cacería en ese verano? Con Luis Emilio Jiménez, alias Mimilo. Pero también él estaba. Mimilo era, yo le llevaba edad. No había que Mimilo se llamaba así. Para mí Mimilo era el hijo de Luis. Sí, yo sé, pero Luis Emilio. Luis Emilio. Ah, yo no sabía. El abuelo también, que fue el escritor. Sí. Luis Mimilo era. Yo le ¿Él es contemporáneo? No, él es menor. Yo le llevó, pero un poquito. Como José. Él era más como José. Tú a José le llevabas como un año. Igual. O año y medio. No, yo le tengo no más de 2 años. Sí. Y Mimilo también estaba en Jarabacoa. No, es que él estaba en la casa de Purín y la Marrancini. Que también lo sacaron. Y todito lo mandaron para allá. Estaba toda la familia Marrancini. O sea que ese momento tú lo pasaste allá arriba, ese verano. Todo enterito. Y nos visitábamos. En la mañana yo salía a buscar caballo. A las 11. ¿Y tu papá le gustaban los caballos? No, la cacería. Era cacería, pero entonces el tema caballo. Porque tú eres. Desde que memoria tengo, me gustan. Todos en tu familia. Y él me apoyaba, mi papá, pero no me le compraba herradura y decía que no iba a comprar comida, que yo lo tenía que llevar a comer. Pero tú eras el que pusiste. Y a Iván también le gustaban los caballos. Me fascinaba. ¿Por qué echaron el tiempo allá arriba? Ah, claro. Y sabíamos mucho de caballos. Todavía estoy aprendiendo. ¿Tú te acuerdas? Yo me acuerdo. Tengo una para ti. Blanquito. ¿Te acuerdas Blanquito? Que era de los RI. Trabajaba con los RI. Con unos caballos pintos. Blanquito es famoso, pero no por honesto, ¿no? Yo era muy chiquito, pero no era Rick Cabral. Sí. Y unos caballos pintos. Le decíamos tío Don y también el papá Charlie. De William. Don Billy. Don Billy. Y Don Charlie. Que tenían en la finca de los Rick Cabral, tanto la de Charlie aquí, que es la rica, donde está la rica ahora. Así es, en la que y allá en la Avenida Independencia, que hay una anécdota de un transporte de caballo que hicimos con William, desde la Independencia, en la Mella, hasta la finca de la Rick, a caballo, al pelo, con soga, sin freno. Ese es el tipo de trayectoria que hacía. Wow.
El tema es que Blanquito le lleva a Don Billy 3 yeguas pintas. Eran bajitas, pero eran un color blanco con marrón, lindísimas. Y cada vez que nacía un caballito, ay, Don Billy se murió. Y él lo mercadeaba. Hay caballito pinto. Pero era de ahí que salieron, ¿no? ¿Verdad? De los ricos. Era Blanquito que la vendía. Era Blanquito que tenía el negocio. Pero un personaje. Yo lo conocí cuando Mario y que íbamos a la casa. Blanquito tenía como responsabilidad unos toros Brahma, que son el cebú, ¿no? Y eran unos toros inmensos, una jiba y una cara de odio y de serio. Pero este hombre con el fuerte los dominaba. Ese era el fuerte de él. Pero yo me acuerdo, él picaba en muchas casas de gente de dinero, Blanquito. Pero no debe estar vivo. No. Por Dios, porque es que yo lo conocí mayor. Hace más de 20 pero años. Chiquito, era concentrado. Blanquito. Mira, entonces tú seguiste en el mundo de los caballos. Yo seguí con los caballos. Y eso a tu familia, a tus hijos y todo el mundo se le... Para colmo, en la vida de mi hijo Juan Francisco, que es oftalmólogo y corneólogo y trabaja conmigo, su esposa Lisa Yeromazo, hija de Pochi, son parte de la fuerza, y su hermana Georgia, es la campeona nacional de salto, que nos representa en Italia, en la India, en todas partes del mundo. Es uno de los mejores jinetes que tenemos. O sea que y los nietos, a los 2 años, están arriba de un caballo. Desde que tú tienes un chancecito, toca para pájaro. Si este fin de semana largo, ya. Que el lunes, sí, tú estás preparado para 3 plantas. Invitado, vamos allá, que te voy a enseñar 2 más. Pero eso suena bien, a mí me gustaría. Mira una cosa, el tema médico, Juan, ustedes lo llevaron no a una carrera más, sino al extremo, perfección, tecnología del punto de vista médico, actualización. Déjame contarte cómo es la cosa. ¿Cómo es? Porque el sistema norteamericano de medicina no es igual al dominicano. En la República Dominicana, si tú decides ser médico, ingeniero o arquitecto, tú sales del bachillerato y entras en facultad. Te hacen el Q y entras a la facultad. Y medicina son tantos años, y arquitectura tanto, y ingeniería tanto. El derecho tanto. En Estados Unidos, uno va a college, uno va a la universidad. Y así es en Gran Bretaña también. La idea es que tú recibes una educación y allí ves cuál es el área que a ti te gusta, que si te gusta el arte, que si te gustan las letras, que si te gusta la tecnología, que si te gusta la ingeniería, que si te gusta la física, que si te gusta la química. Y ahí tú te orientas. Te gustan los negocios, te gustan las finanzas, te gustan la política. Y tú dices, no, yo voy a hacer esto. Yo voy a hacer ciencias políticas. Entonces tú sales de ahí a hacer una maestría o un doctorado en eso que a ti te gusta. En el caso de la medicina, todo el mundo quiere ser médico o abogado en Estados Unidos. Entonces son las 2 carreras más competitivas, porque eso es lo que le deja más dinero en Estados Unidos. Entonces, al ser tan competitiva, ellos tienen requisitos de notas, que si tú no sacas hasta un nivel de nota, olvídate que tú no vas a estudiar medicina. En Gran Bretaña le llaman los A-levels, los niveles A. Para tú llegar a nivel A, tú tienes que tener cierto cociente de inteligencia, ciertas notas, ciertas calificaciones, ciertos SATs. Entonces, tú calificas para entrar a escuela de medicina. Y aún así, calificando, es muy competitiva la aplicación. Normalmente se usan 4 años de college y 4 años de escuela de medicina. En total son 8. Luego tú te gradúas y pasas al internado, que es 1 año generalmente en cirugía general o medicina interna. Ya estando especializado en una... Ya eres siendo médico general, tienes que hacer el internado, que aquí le llaman el año rural o la pasantía. Y luego ahí tú aplicas para la especialidad. Y de nuevo, una de las especialidades más cotizadas, igual que la cardiología, la neurocirugía, la ortopedia, es la oftalmología. Es muy competitiva. Entonces uno crece. Siempre ha sido así. Toda la vida. No, pero te estoy hablando de século seculorum. En el año 1910, Estados Unidos pasó por una revolución en su educación médica, en la cual ellos decidieron imitar el sistema europeo, sobre todo de Inglaterra, de la educación, diciendo que las escuelas de medicina tenían que estar afiliadas a la universidad. ¿Por qué? Porque los descubrimientos se hacen en la universidad.
La ingeniería es la que te descubre el láser, la que te descubre la óptica, la que te descubre y va de la mano los materiales plásticos. De capacitarte para esa tecnología. Esa facultad de ingeniería es la que alimenta a través de la biomédica todos estos cateterismos y prótesis y dispositivos que se usan y son los que modernizan la medicina. Ese vínculo ya, por ejemplo, se descubre la vacuna por el microbiólogo que está en el departamento de biología. Y ellos descubren que existe una vacuna o que existe una sustancia llamada penicilina para poder curar las infecciones. Bueno, pero de ahí, de ese laboratorio, pasa a la escuela de medicina, vamos a probarlo. Entonces, la investigación en medicina tiene que necesariamente en Estados Unidos y en Europa estar vinculada con la universidad. Juan, y tú que llegaste, incluso tu hijo, han llegado al tope de la tecnología en ese renglón oftalmólogo. ¿Con tu papá tú llegaste a tener...? Nosotros ejercimos juntos 13 años y fue hermosa la Y ustedes tenían que tener una anécdota muy linda de ustedes. Yo te digo, mi papá y yo teníamos una relación. Lo primero que ocurre es que mi padre, como pasaron 8 años mis padres sin tener hijos, era casi como mi abuelo para cuando yo llegué. Claro. O sea, mi papá tenía más de 70 años cuando en el 85 yo llegué. Más de 70. 71 tenía. Papi tenía 52 cuando yo. Entonces, él toma la decisión, porque él fue y me visitó y vio el microscopio y vio el láser y vio el sonógrafo y vio... Y dije, no, pero todavía estamos en la época de la lupa para operar, que uno se la ponía en la cara. El cauterio era una lamparita de Bunsen Burner que tú calentabas un hierrito y entonces con ello cauterizaba los vasos. La consulta era... ¿Ustedes sentados hablando? No, pero era que era diario. Eso era una relación hermosa. Entonces él toma la decisión de que ya no va a operar más. ¿Qué edad tenía? 71 años. Entonces, al dejar de operar, todo lo que era quirúrgico, un hombre, óyeme, se retiró en el 98 y fichas llenadas por él con su máquina de escribir tenía 126,000. ¡Wow! Y eso era, veía al paciente, ahora había reglas. Usted me opera el paciente, pero me lo tiene que devolver porque ese paciente es mío. Yo conozco... O sea, él era tan... No, eso era... Es más, a veces venía yo y operaba y por prisa venía y le hacía la refracción para darle la corrección. Y se ponía... Y le dice, usted no tiene la paciencia necesaria para hacer una buena refracción, porque usted anda volado. Usted cuando termina me devuelve mi paciente. Entonces ahí venía el relajo, porque entonces yo operaba el paciente, era la técnica extracausal. Nadie en República Dominicana sabía poner el lente intraocular, ni sabía operar con el microscopio. Nadie, era el 85, esto estaba en tiniebla. Entonces yo le operaba y tenía yo le tenía que dar 5 puntos y el último punto siempre quedaba, era horario, ¿no? Eran 10, 11, 12, 1 y 2, esos eran los 5 puntos. Pero el último era el de las 11 y entonces el astigmatismo quedaba orientado hacia las 11. Entonces él venía donde mí con el récord en la mano y decía, ¿qué pasó? Te dejaste 2 dioptrías de astigmatismo. No di que tú sabes suturar. No, tranquilo, país. Ahí le cortaba el puntico, de una vez le quitaba el astigmatismo y dice, ahora sí. Póngalo mejor la próxima vez. Pero entonces él fue cambiando y adaptándose, entendiéndolo. Él seguía dando sus consultas porque él era otorrino también. Y yo tengo una anécdota con papi, porque yo por manejarle a mi papá en la Independencia, en el consultorio de él, frente al Abreu, la oficina de Don Oscar estaba al final de un apartamento largo. Sí, pero el consultorio estaba atrás. Y el asistente de él, ¿cómo se llama? Doña Carmen. Y yo llegaba con papi. Entonces papi tenía un oído listo y el otro con un aparatico que él le puso para oír. Pero cuando fuimos, el aparatico le dice Don Oscar, José, pero entonces ve que está forzado. ¿Qué le hiciste? Dice, que tú no llevas Miriam de aquí a Palmar de Ocoa, del lado del aparatico. Le metió un pincho. Y entonces, con doña Carmen, yo recuerdo que papi hablaba alto para él escucharse. Y cuando íbamos, porque no había intercom, ella venía. Doctor Calzada, puede pasar. Íbamos los dos caminando atrás de ella. Ella iba con el récord en la mano. Sí, el récord en la mano. Entonces, papi, mira, se le ha puesto vieja aquí. ¿Y usted? pero yo era... 102 años duró doña Carmen. No me diga. Doña Carmen era un ícono y
Ella era la bitácora de la historia sí, conocía a todo el mundo. Ella era la que daba la cita, lo ayudaba con los niños, le asistía con procedimientos, le esterilizaba los instrumentos, le llenaba los récords. Y dime una anécdota chula, así que tú te acuerdas de con tu papá, family, de esa que nunca, nada más se saben internamente. Yo tengo tantas, pero de las más interesantes tenían que ser de la niñez, porque como éramos tan traviesos y estábamos y había una diferencia, caballos, piernas rotas, cortadas. En mi casa no te ponían con los dientes rotos, con la cabeza abierta. A Iván se le rompió el dedo índice, a Pache se le metió una aguja en la rodilla. A mí me abrió la cabeza Jaime Martínez, que me cayó ahí. Pache se cortó la arteria de una mano, aprendiendo a cortar un coco con una cortapluma que tenía 1 pulgada de largo, se llevó la arteria. Entonces, mi papá decía, usted no quieren ser macho, y primero que son guapos, sin anestesia, Belito. No le ponga anestesia. Ustedes son los que aguanten dolor ahí. Usted no aguante. ¿Y doña Francia era? No, todo lo contrario. Yo tengo una anécdota tan linda de compartir en tu casa, ahí en la Pedro Rico. Digo, pero yo un pichón de Guízaro, pero uno estaba ahí en el medio mirando. De la parte internacional, ¿cómo era cuando tú hablabas de República Dominicana? ¿Cómo nos veían? ¿Cómo tú tenías que explicar tu origen, procedencia? Bueno, yo te voy a hacer una buena ahí. Pues yo estaba primero existía una historia muy racista de los Estados Unidos en el momento, y yo estaba en una universidad en Carolina del Norte, está considerada sureña. De hecho, los hospitales y las universidades tenían baños para los blancos y para los de color, colored. ¿Y tú viviste esos 2 baños? No, sí, o sea que ya justo cuando yo entré en la escuela de medicina, eso cambió. Pero tú eras muchacho con dominio No, para inglés. mí no había bueno, pues ahí viene lo otro. Yo no conocía el racismo, porque honestamente nosotros en República Dominicana nos criamos con gente de todos los colores, y nunca mi chofer me enseñó y que tiene la monariñata y las orejas chiquitas y el pelo bueno y el pelo malo, pero no nos veíamos como gente distinta. No es como había distancia. No. El asunto es que yo llego a la universidad y cojo mi bandeja. El primer día de clase tengo un roommate que se llama Mark Will, que es sureño, y tenía una cafetería. Imagínate la de Harry Potter. Esa cafetería, ¿te acuerdas que tenía las ventanales y la gótica? Esa era mi cafetería Blue and White Room en la Universidad de Duke. Una cosa hermosa. Y habían mesas que parecían de iglesia, comedor. Cada mesa cogía 12 personas. Y tú ibas a donde había una vacía, y yo veo una vacía y me siento. Mark viene donde me dice, no te puedes sentar ahí. Que no te puedes sentar ahí. Pero aquí no hay nadie. Que esa era de los negros. ¿Y qué pasa? Están divididas pero ellos no están aquí. Que te quite de ahí. Estaba marcado el territorio. Tú viviste esa experiencia. Pero fue cambiando con el tiempo ya después. Pero no en el tiempo que yo estuve en la universidad. ¿Te acuerdas que Martin Luther King vino mucho tiempo después y vino? Pero explícame cómo tú, where you from? Y ahí ahí viene era como un paréntesis. Esa sí es buena. Resulta que Mark, el compañero que conocía a toda esa muchacha sureña, nos invitan a un bowl en una universidad de Virginia que quedaban apenas a 3 horas de la mía. Y era una escuela nada más de señoritas. Eran las señoritas más ricas de la región de por allí. ¿Tú eres enamorado? Uy. Inquieto. Con pollina y de todo. No, yo era muy enamorado. No había caballo. No, yo buscaba el tiempo. Nosotros teníamos un club que era el Latin Club en la universidad, porque nosotros poníamos salsa y merengue, y los americanos no saben bailar. Los criollos y entonces, pero se venían los colombianos, los latinos, y esas americanas era así como a ver al panal, porque nosotros las sacábamos a bailar y se gozaba. Y aquí yo estaba bebiendo cerveza, porque el que llega a la universidad en Estados Unidos nunca ha tocado un alcohol. Ese es el problema grande. Que esto que le pasó a la niña de acá es típico. Esa gente nunca había manejado alcohol en su vida porque es prohibido en Estados Unidos. Bueno, el asunto es que llego y tú quieres ir al bowl y me dijeron que yo podía llevar, y hay una muchacha que necesita pareja. Y yo, pero claro que sí. Entonces él le escribe
que va con Juan Valle, que es de República Dominicana. Entonces, en esa época lo que había era el almanaque, porque no había Google, ni internet, ni nada. Y buscan el almanaque, y en el almanaque dice República Dominicana, 80% negro. Entonces, dicen las muchachitas de esta universidad, la probabilidad estadística es que sea negro. Entonces salen a buscar una negra para pegármela, y nada más había una. Habían 500 alumnos, pero nada más había, y ella ya tenía su novia. Entonces esta niña, Mary Moore, dice, yo me voy a arriesgar. Pero ella es la que me hace el cuento. Y dice, y le salió premiado. El date vino premiado. Tú no pareces de República Dominicana. No, es que nosotros, dos blanquitos. Pero como quiera, explicar quiénes éramos y tu origen. Era complicado. Todavía eso lo estamos viviendo, Miguel. Todavía no. No, ya el país está posicionado mundialmente. Pero yo viajo mucho. Pero estamos posicionados. Ya no es por cantante ni pelotero. Ya el país tiene su espacio. Pero oye lo que me toca, porque yo voy a Europa. Esto es Punta Cana. Bueno, ese es el punto. En la isla tú dices República Dominicana. Sí, pero mira, las marcas país, tabaco, ron, estamos mejor. Por 1000 veces. Porque yo estudié en Estados Unidos y a los 12 años una academia militar. Where you from? Y yo tenía que venir en paréntesis. Entre Cuba y Puerto Rico, una isla en el medio, era como un tema. Como el chiste de Álvarez Guerra de esa época, ¿con quién tú estás saliendo? No, ¿de dónde tú eres? De tal sitio, pero ahí nada más hay mujeres malas y peloteros. Y dice, ay, no me diga esa que mi esposa es de ahí. Y dice, no me diga, ¿qué va a hacer fuera? Exacto, le llevó el ranking. Dime, no me diga que. Y tú que eras catcher. Pero mira, ayer me hicieron un cuento de un tipo que, un no vidente, que por error agarró una gura y dice, ¿quién escribió esto? Cuando le puso la mano a la ¿y quién escribió esta vaina? Mira una cosa. Bueno, lo grande es cuando regreso, porque ya luego viene la etapa de mi vida donde me graduó de médico. A mí, por cierto, yo no tuve que hacer los 4 años de college. A mí me aceptaron después de 3 años. Te adelantaron por tu capacidad profesional. Me regalaron 1 año. Yo era biólogo marino. Yo soy buzo. Yo soy biólogo marino, especialista en invertebrados. Antes de ser médico. Joy Juber, creo que estudió eso. Sí. Y los dos compartimos. Sí. ¿Y tú lo ejerciste? No, porque era el major que tú tenías que tomar para entrar a la escuela de medicina. Pero fue a ti te tomaron 1 año. A los 3 años me aceptaron. Que eran 4. Me quitaron 1, sí. Entonces, yo era el más joven del Carol Morgan toda la vida y yo era el más joven de mi escuela de medicina por la misma razón allá. Cuando me graduó, ahí tú de nuevo tienes que aplicar a la subespecialidad. Y yo tuve una revelación, y este fue un sueño. Este te va a encantar a ti. Estaba en la rotación de psiquiatría, y parte de la psiquiatría es tu autoanalizarte. A ver tus debilidades, tus fortalezas, todos tenemos cosas que arrastramos desde la niñez, cosas que te pudo haber hecho un hermano, una pela que te dio tu papá. Sí, que te marcó. El tema es que en esa rotación, y todos tienen que pasar los 3 meses en psiquiatría, a donde yo estudié, había una reunión todos los martes para analizar los sueños. El sueño es un momento donde el inconsciente toma primacía. No es la realidad ya que tú estás viviendo, porque tú estás dormido. Y en el sueño el ser humano crea fantasías, responde preguntas, resuelve conflictos, hace muchas cosas. Y resulta que después lo traíamos. Y lo más importante en el sueño no es el sueño en sí, sino cómo tú te sentiste teniendo el sueño. O sea, el sentimiento que tú tienes, la emoción que tú tienes durante el sueño. No lo que era el sueño, no era la película que viste, sino el sentimiento. El tema es que yo tuve un sueño en el que yo iba con mi saco azul London Fog, que era el saco de frío de invierno. Okay. Y era un London Fog impermeable, porque allá caía lluvia, frío, nieve y de todo. Y un sombrero, que era un sombrero parecido a los de Balaguer, que eran el Fedora, pero era impermeable también. Sí. Era impermeable. El tema es que en el sueño yo estoy caminando por el área administrativa de mi universidad, que era en el sótano, y entro a la habitación de administración y ahí hay un espejo de estos bodegones, de estos armarios que tenía un espejo en la puerta. Y en el espejo yo me veo con mi sombrero. Y era Juan Valle. Entonces yo me quito el sombrero y yo era Oscar Valle. No me digas. ¿Te viste así? Entonces yo me ponía el sombrero y era Juan Valle. Ese fue tu sueño. Ese fue el sueño. Entonces ese martes en la tarde, y yo comparto el sueño.
Y dice, yo quería ser el primero cirujano cardiotorácico y luego neurocirujano. Yo no estaba por oftalmología todavía. Y dice, ¿qué te hizo sentir ese sueño? Dice, bueno, obviamente que yo quiero parecerme a mi papá. Y ahí cambié todas las aplicaciones. Tuyo cogió de una vez. Y no me he arrepentido nunca jamás de haber tomado esa decisión. Tú sabes que tú me acabas de acordar, hay unos piropos en la vida que te dice alguien relacionado, familiar o que te conoció en diferentes épocas. Alguien me dijo en estos días, oye, qué parecido está tu papá. Y yo, el piropo más lindo del mundo. El piropo más lindo del mundo. Porque José y yo tenemos una afinidad muy chula y una química muy bonita de varones. Yo recuerdo haber cogido muchas luchas para llegar al ranking de José, pero ese es mi ídolo. Pero el piropo más lindo del mundo. Oye, qué parecido tú estás a tu papá. Y tú tienes, ahora de verdad, escuchándote y todo, y que nos vimos en el country estos días, tiene ya me lo dicen, hasta los primos y los sumamente. Él no tenía bigote, era lo único. Él no tenía bigote, pero un modelo ejemplo, admirado, respetado, querido y con relevo familiar. Mi papá nos enseñó que en la medicina, uno, porque somos médicos de vocación, lo que prima es lo que necesita el paciente. ¿Sabes que la medicina ha cambiado mucho, más ahora que tenemos... Más rápido. Sí, hay interés. En mi mundo la tecnología... Sí, no, es la parte comercial de la medicina lo que yo me refiero. Porque la parte tecnológica, ahí quítense del medio, que ahí no hay... Más rápido. Hasta los que están allá tienen que ir fino para pegarse con nosotros. Pero en el sentido de la vocación y de quién es que prima, es la necesidad del paciente. Por ejemplo, doctor, tengo catarata y me dicen que me tengo que operar. ¿Cuándo se opera la catarata? Cuando el paciente necesita ver mejor. Porque llega una edad que todo el mundo tiene catarata, pero si está viendo 20/20 y puede ver lo que quiere ver, ándele. ¿Por qué lo vas a operar? Pero hay gente que dice, no, lo mío es que yo tengo que operar mucha catarata. Y ellos ven una catarata en todo el mundo que hay que operar. Por ejemplo. Otra es cuando un paciente tiene una necesidad, una emergencia sobre todo, usted tiene que estar ahí. Porque usted es un médico. Aquí la regla, vaya emergencia, que lo atienda otro. Deriva, No, tú tienes que ser. Y tú no eres médico nada más en la oficina consultando, tú eres médico siempre. Y eso me ha tocado en accidentes en la calle, accidentes. Yo te iba a decir, yo tengo la suerte por el lado de Mari Carmen, mi esposa, prima, doña Mari, prima hermana de Freddy Ligó. Yo tuve la oportunidad de compartir, bueno, mi receta médica fue el doctor Barraquer en Barcelona y de ahí para adelante me la iba cambiando con las visitas. Aprovecho eso de decirte que la Fundación Elena Barraquer, que hoy día se ha hecho y la acaban de premiar justamente antes de ayer por la atención a los pobres del África y de América. Ella va cada 3 meses y hace una misión y opera 300 personas. Esa vocación de los Barraquer, que la gente desconoce, pero Elena es una imagen, un modelo, fue de las cosas que me inspiraron a mí antes de volver acá. Yo llegué a cenar en la casa, en la clínica, porque él vivía arriba, y en su ascensor él bajaba vestido de cirugía, cenábamos y volvía y se quedaba ahí, pero la relación familiar era muy bonita, entonces yo me quedé y Freddy Ligó, imagínate, palabras mayores, desde el punto de vista de calidad humana, y primo de doña Mari. Porque hay una aclaración. Hay un Freddy, digo, hay un Federico. Sí, Freddy es el de allá. Freddy es el de allá, el papá de Laurita. De Laurita. Entonces, a Federico. Que era como el número 2, como un mano derecha del doctor Barraquer y estaba. Correcto. Y hacía retina él también. Sí. Mira una cosa. Yo no puedo dejar de tenerte cerca y escuchar de ti. Tú sabes que el mundo está complicado. Hemos cambiado en tantas cosas que no es como era. Arrancamos hablando muchas cosas bonitas, pero es complicado. Pero no podemos dejar de perseverar como nos educamos y tratar de sumar, no de restar. Yo quisiera de ti un mensaje país, calidad humana y tu visión, ¿dónde podemos mejorar para mejor? Tuyo, de Juan Valle. Es una pregunta pesada, pero que a mí me nace y me crece rápidamente, porque tú sabes que yo soy profesor de oftalmología. Yo tengo 217 hijos, pero son muchachos que yo tomo como alumnos. La mitad son extranjeros, la otra mitad son de acá. Ese es mi legado. Mira, la vida
es un paseo. Si algo aprendimos del jet set es que esto es un tiempo prestado. Y ese tiempo tú lo tienes que aprovechar para tratar de hacer lo mejor de esa vida. El que cree que la vida es para uno, muchas veces acaba frustrado. Porque aquellos que le dedican la vida para hacer algo por los demás son los que llegan a la edad que yo tengo y se sienten como que han llevado una vida plena. En el sentido de que esos dones que tú tienes, pues tú tienes una cantidad de dones en tu inteligencia, en tu físico, en tus relaciones, en tu manera de pensar, en tu educación. Y esos dones, si tú dices que nada más son para ti, para Miguel, eso se quedó ahí. ¿Porque qué? Y eso pasa mucho. Y la nueva generación, los que están ahora subiendo, la generación X y los millennials y eso, son muy ensimismados, son muy ellos. Pero si algo yo he aprendido, si tú me dices a mí lo que me llevo como legado y le dejo como legado a los que vienen, es lo que tú tienes que hacer por los demás. Y en este caso, tiene que ser el hospital que ayuda a los pobres. Víctor Masalle, el obispo, que yo lo adoro, en una misa que hizo a mi mamá, dice que él le había tocado más de 7 veces estar con un millonario que se estaba muriendo. Y sin excepción, todos decían, yo debía haber hecho algo más por los demás. Todos. Y no hay que esperar. No esperar a que te llamen para tú decir, ahora es que yo voy a regalar. No. Es correcto. Tú tienes que tratar de hacer por los demás. ¿Y qué tú puedes hacer por impartir los dones que tú tienes? Porque no estamos hablando de dinero, sino impartir los conocimientos, la sabiduría, las enseñanzas, la filosofía, la religión que tú tienes. Entonces, el que hace eso, aparte de que es el mensaje número 1 de la Biblia, amar a tu prójimo como a ti mismo, tú estás amando cuando tú le enseñas. Cuando tú educas correctamente a tu hijo, tú lo haces por amor, porque tú quieres que tenga éxito y sea feliz. Y a veces tú dices, a veces hay que ser mano dura, pero es para que él tenga bien. Para bien. Parte del gran problema de la República Dominicana es la falta de educación. Nosotros tenemos unas carencias profundas en la educación. Y la educación nuestra está basada en una miseria de enseñanza de estos principios que yo te estoy hablando. Y todo se convierte en memorieta. Que me tengo que memorizar el himno nacional, que me tengo que memorizar la tabla de multiplicar, Señores, no. Ya en Japón, eso tú lo aprendes en tu casita con jueguitos que te enseñan a sumar, escribir hasta la historia, tú te lo aprendes en un ratico en YouTube hoy día. La enseñanza analítica de cuando tú recibes una información y tú tienes el momentum de tomar esa información y tomar una decisión para hacerlo correctamente, eso no se enseña. O cuando estás en una situación crítica que tú dices, bueno, aquí tengo el mal y aquí tengo el bien, ¿cuál yo voy a escoger? Escoge el bien, viejo. Porque la consecuencia del mal. Entonces, en esta locura que me incluye la música, hoy estaba de moda en la emisora hablar del ruido, que el ruido no hace bien ni el bien hace ruido. ¿Por qué tú vas a escoger una vida loca? De droga, de estar metido haciendo fiesta. No hay razón. Tú tienes que estar fiestando toda la vida. No, tú tienes que hacer cosas, tú tienes que trabajar. Y el trabajo es lo que te va a dar a ti la honra, te va a premiar con el resultado, no solamente económico, sino de plenitud, porque has usado tus dones para hacer lo que tú estudiaste. Yo definitivamente, como alumno aventajado de personalidades que la vida me dio el chance de estar como un hermanito, amiguito menor, me siento agradecido de poder haber desarrollado lo que soy, rodeado de gente clave como tú. Dios me lo bendiga. Sumamente feliz, de verdad. Bendecido, de verdad, por las amistades, y Miguel Calzaleón, mi amigo, se luce de poder contar con personas, Juan, como tú, que nos trazan pauta y han vivido más que nosotros, pero en bien y en pro de un país maravilloso que es República Dominicana. Y yo sé que
truena y yo nos encarrilamos y debemos hacer el tenía un lema porque yo era vicepresidente de Olimpiadas Especiales y teníamos una canción lema que decía, yo soy dominicano, pa' que tú lo sepas. Tú me acabas de acordar antes de cerrar. Tú lanzaste una campaña para líder presidente de la Asociación de Estudiantes del Carol Morgan. Y dijiste, porque votar por Juan, y yo hice mi tarea, como que no hubo aplauso. Tú no mojaste a los líderes, los bandereos, tú no hiciste bandereo. Pero fue una enseñanza de vida. Yo terminé siendo presidente del Pero para que tú veas hasta dónde el bandereo juega un papel. Pero te da a entender una cosa, el dominicano no vota a favor de nadie, sino en contra. Una entrega maravillosa de Miguel Calzada León. Y amigos, nos vemos en una próxima tan chula y tan especial como la que tuvimos hoy. Hasta la próxima. Bien. Hey, y también no puedo dejar de decir, te invito a que conozcan más de Miguel Calzada León y amigos en Spotify, Apple Podcasts y en todas las redes sociales. Síguenos.